Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Sean todos bienvenidos a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las series que nos roban el sueño. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, los dejará boquiabiertos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, verdades a medias y declaraciones impactantes que giran en torno a una de las parejas más queridas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Los rumores de crisis en su relación y la posible cancelación de su boda han alcanzado niveles estratosféricos, y la reciente entrevista de Hande no ha hecho más que echar leña al fuego. Pero antes de que nos adentremos en el drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis, chismes y revelaciones sobre sus series y actores favoritos. Y ahora sí, vamos al lío. ¿La noticia ha corrido como la pólvora, Hande y Kerem al borde de la ruptura? La historia de amor que nació en los sets de Senkalkap parecía un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes, guapos, talentosos y enamorados. ¿Qué podía salir mal? Pues bien, al parecer, la vida real es mucho más complicada que una telenovela. Desde hace semanas, los medios turcos se han hecho eco de una serie de indicios que apuntan a una crisis en la relación de Hande y Kerem. Se habla de agendas incompatibles, de celos profesionales y, sobre todo, de una diferencia de visión sobre el futuro. Analicemos cada uno de estos puntos con mayor detenimiento. Las agendas incompatibles son una realidad para muchas parejas en el mundo del espectáculo. Hande y Kerem, ambos, están en la cima de sus carreras. Hande, con una belleza que deslumbra y un talento actoral en constante crecimiento, está recibiendo ofertas para protagonizar series y películas de alto presupuesto, tanto en Turquía como en el extranjero. Kerem, por su parte, no se queda atrás. Su carisma y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía, y también está explorando oportunidades en el mercado internacional. Esta demanda constante implica largos periodos de rodaje, viajes frecuentes y una dedicación casi exclusiva al trabajo, lo que dificulta enormemente encontrar tiempo de calidad para compartir en pareja. Imaginen coordinar dos agendas tan complejas, con compromisos que se extienden por meses y que requieren una flexibilidad casi imposible de alcanzar. Los celos profesionales un tema delicado pero recurrente en las relaciones entre artistas, también podrían estar jugando un papel en esta supuesta crisis. Es natural que en un entorno competitivo como el de la actuación, surjan comparaciones y rivalidades incluso entre parejas. ¿Quién tiene más éxito? ¿Quién recibe mejores críticas? ¿Quién está trabajando en el proyecto más importante? Estas preguntas, aunque no se verbalicen, pueden generar tensiones y resentimientos que, a la larga, terminan afectando la relación. Si bien Hande y Kerem siempre han mostrado admiración mutua y apoyo incondicional, es posible que en la intimidad, la presión del éxito y la envidia sana hayan provocado roces y conflictos. Pero quizás el factor más determinante en esta crisis sea la diferencia de visión sobre el futuro. Hande y Kerem se enamoraron muy jóvenes, en un momento en el que ambos estaban comenzando a construir sus carreras. Ahora, varios años después, es posible que sus prioridades y sus expectativas sobre el futuro hayan cambiado. Tal vez Hande esté priorizando su independencia y su desarrollo profesional, mientras que Kerem esté buscando una mayor estabilidad y un compromiso más formal. O quizás sea al revés. En cualquier caso, si ambos no están en la misma sintonía sobre lo que quieren para el futuro, la relación está destinada a fracasar. La planificación familiar, el lugar donde quieren vivir, el tipo de vida que quieren llevar, todos estos son temas fundamentales que deben ser discutidos y acordados por ambas partes para construir un futuro juntos. Pero la verdadera bomba estalló tras la reciente entrevista que Hande Erçel concedió a una conocida revista turca. Si bien la actriz evitó hablar directamente sobre su relación con Kerem, sus ambiguas respuestas y su lenguaje corporal han sido interpretados por muchos como una confirmación tácita de que las cosas no van bien. Hande habló de la importancia de la independencia, de la necesidad de priorizar su carrera y de la dificultad de mantener una relación estable en el mundo del espectáculo. Evadió las preguntas sobre la boda y, en lugar de negar los rumores, se limitó a decir que el tiempo dirá. El tiempo dirá. ¿Qué significa eso? ¿Acaso Hande está dejando la puerta abierta a una posible ruptura?
Los fans están divididos entre la esperanza de que todo sea un malentendido y el temor de que su pareja favorita esté a punto de separarse. Analicemos con más detalle las palabras de Ande en esa entrevista. La frase "el tiempo dirá" es, sin duda, la más reveladora. En el contexto de una pregunta sobre la boda, esta respuesta ambigua sugiere que la decisión no está tomada y que el futuro es incierto. Si Ande estuviera segura de su relación con Kerem, habría negado los rumores o habría dado una respuesta más positiva y tranquilizadora. Pero al optar por la ambigüedad, la actriz está dejando entrever que hay problemas y que la boda podría no llegar a celebrarse. Además, las declaraciones de Ande sobre la importancia de la independencia y la necesidad de priorizar su carrera también son significativas. Estas palabras sugieren que la actriz está enfocada en su desarrollo profesional y que no está dispuesta a sacrificar sus ambiciones por mantener una relación. Si bien es comprensible que Ande quiera priorizar su carrera, estas declaraciones podrían ser interpretadas como una señal de que no está dispuesta a comprometerse lo suficiente para que la relación con Kerem funcione. Para entender mejor el contexto de esta situación, creo que es importante recordar algunas de las series que catapultaron a Ande y Kerem a la fama y que, de alguna manera, influyeron en su relación. Empezaremos, obviamente, con Senkalkam. Esta comedia romántica, que se emitió entre 2020 y 2021, fue un auténtico fenómeno global. La química entre Ande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, y los fans se enamoraron de la historia de amor entre Eda Yildiz, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto que la obliga a fingir ser su prometida. La serie, que combinaba humor, romance y drama en la dosis justa, se convirtió en un éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países, incluyendo España y Latinoamérica. Pero más allá del éxito comercial, Senkalkam fue importante porque fue precisamente en el set de esta serie donde Ande y Kerem se conocieron y se enamoraron. Su relación, que al principio mantuvieron en secreto, se convirtió en un secreto a voces que todos conocían. Finalmente, en 2021, la pareja confirmó su romance a través de sus redes sociales, desatando la euforia entre sus fans. Durante un tiempo, Ande y Kerem se convirtieron en la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales y parecían inseparables. Incluso se habló de una posible boda, que muchos daban por segura. Pero, como hemos visto, las cosas no siempre salen como uno espera. La presión de mantener una imagen pública perfecta, la constante atención de los medios y los fans, y la dificultad de separar la vida personal de la profesional pudieron haber contribuido al deterioro de la relación. Antes de Senkalkam, Ande Erçel ya era una actriz consolidada en Turquía. Uno de sus primeros papeles importantes fue en la serie Güneş, emitida entre 2015 y 2016. En esta serie Ande interpretaba a Selin Yılmaz, una joven rebelde y apasionada que se enamora de Ali Mertolu, interpretado por Tolga Sarta. Güneş fue un éxito entre el público juvenil y catapultó a Ande a la fama. La serie, que combinaba drama familiar, romance y comedia, abordaba temas como la adolescencia, la identidad y la búsqueda del amor. Aunque Güneş no tuvo el mismo impacto global que Senkalkam, fue una serie importante en la carrera de Ande Erçel, ya que le permitió demostrar su talento como actriz y consolidarse como una de las estrellas emergentes de Turquía. Otro papel destacado de Ande Erçel es el de Muide Akay en la serie Alka, emitida en 2019. Esta serie, de género policial y suspense, mostraba un lado diferente de Ande, alejándola de los papeles más románticos y cómicos a los que nos tenía acostumbrados. En Alka, Ande interpretaba a una joven abogada que se ve involucrada en una peligrosa investigación sobre una organización criminal secreta. La serie, que destacaba por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus personajes complejos, recibió buenas críticas por parte de la prensa especializada. Alka demostró que Ande Erçel es una actriz versátil, capaz de interpretar tanto papeles románticos como papeles más dramáticos y exigentes. Su capacidad para asumir roles diversos y desafiantes ha contribuido a su éxito y a su reconocimiento como una de las actrices más respetadas de Turquía. Por su parte, Kerem Bürsin también ha tenido una carrera exitosa antes y después de Senkalkam. Uno de sus papeles más importantes fue el de Yiğit Klc con Cedilla en la serie Şeref Meselesi, emitida entre 2014 y 2015. En esta serie, Kerem interpretaba a un joven apuesto y ambicioso que se muda a Estambul junto a su hermano mayor, Emir, interpretado por Şükrü Zyldz.
Şeref Meselesi fue un drama familiar que abordaba temas como la ambición, la lealtad, el amor y la venganza. La serie, que estaba ambientada en la vibrante ciudad de Estambul, destacaba por su cuidada producción, sus sólidas interpretaciones y su guión inteligente. Şeref Meselesi fue un éxito de audiencia en Turquía y consolidó a Kerem Bürsin como uno de los actores más prometedores del país. Su interpretación de Yiğit Klc Concedilla le valió el reconocimiento de la crítica y del público, y le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Otro papel destacado de Kerem Bürsin es el de Ali Smith en la película Unutur Samsun'da, estrenada en 2014. Esta película, dirigida por Aan Irmak, es un drama romántico que cuenta la historia de Ayperi, una joven aspirante a cantante que se enamora de Tark, un músico rebelde y apasionado. Kerem Bürsin interpreta a Ali Smith, un productor musical que ayuda a Ayperi a alcanzar su sueño de convertirse en una estrella. Unutur Samsun'da fue un éxito de taquilla en Turquía y recibió elogios por su emotiva historia, su banda sonora original y las sólidas interpretaciones de sus actores. La película demostró que Kerem Bürsin es un actor versátil, capaz de interpretar tanto papeles dramáticos como papeles más ligeros y románticos. Su participación en esta película le permitió mostrar su talento en un medio diferente y consolidar su posición como uno de los actores más importantes de su generación. Volviendo al tema principal del vídeo, la posible crisis entre Hande y Kerem, es importante señalar que ambos actores son muy jóvenes y están en la cúspide de sus carreras. La presión mediática, las exigencias del trabajo y la dificultad de compaginar la vida personal con la profesional pueden haber contribuido a deteriorar su relación. Además, ambos tienen agendas muy apretadas y proyectos profesionales que los mantienen alejados el uno del otro durante largos periodos de tiempo. La distancia, como sabemos, puede ser un factor determinante en cualquier relación. La falta de tiempo para compartir, la dificultad para comunicarse y la tentación de buscar consuelo en otras personas pueden minar la confianza y el compromiso, llevando a la ruptura. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Habrá boda entre Hande y Kerem o su historia de amor llegará a su fin? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su trabajo en la pantalla y recordando los momentos felices que nos han regalado. Como observadores externos, solo podemos especular y analizar la información que llega a nosotros a través de los medios de comunicación. La realidad de su relación es algo que solo Hande y Kerem conocen verdaderamente. Y hablando de eso, no podemos olvidar que ambos han continuado con sus carreras de manera independiente. Hande, por ejemplo, ha estado trabajando en proyectos de actuación y modelaje, consolidando su imagen como una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía. Sus proyectos recientes incluyen colaboraciones con marcas de renombre y participación en eventos de moda de alto nivel. Kerem, por su parte, ha seguido participando en series y películas, demostrando su versatilidad y su talento actoral. Sus últimos trabajos han recibido buenas críticas y han consolidado su posición como uno de los actores más importantes de su generación. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y apasionados por su trabajo. Su compromiso con su carrera es innegable y han trabajado arduamente para alcanzar el éxito que disfrutan hoy en día. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Una historia que, como todas las historias de amor, tiene sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de dificultad. Esperemos que, a pesar de los rumores y las especulaciones, Hande y Kerem puedan superar esta crisis y seguir adelante juntos. El amor, al igual que una buena telenovela turca, está lleno de giros inesperados y dramas apasionantes. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado conociendo un poco más sobre la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem superarán esta crisis? ¿Qué opinan de la reciente entrevista de Hande? ¿Qué creen que les depara el futuro? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas. Y recuerden, el amor, como las series turcas, siempre tiene un final inesperado. No se pierdan el próximo capítulo.